Bienvenidos y bienvenidas. En este video haremos un recorrido por 5 de los 11 fines de explotación contemplados por la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Es importante recordar que cada una de estas formas de explotación conforman una dinámica social particular y que ya son por sí mismos delitos complejos. A lo largo de este video, reflexionaremos sobre las características particulares que envuelven a cada una de ellas a través de diferentes historias. Muchas nos parecerán ajenas y otras parecerán escenarios cotidianos. Sin embargo, todas suceden día a día. La primera de ellas es la esclavitud. Probablemente una de las que nos vienen más rápido a la mente. La esclavitud como institución tiene origen en la antigüedad y ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano. Varias civilizaciones alrededor del mundo la conocieron y siempre ha estado ligada a actividades económicas y a relaciones de producción. La esclavitud se refiere al dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes, y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos de derecho de propiedad. De esta forma, el esclavo es considerado una mercancía que puede ser vendida, comprada, regalada o cambiada por una deuda y sin que se pueda ejercer ningún derecho. Recientemente en Libia podemos ver casos de esclavitud documentados por la Organización Internacional de las Migraciones, que muestran cómo migrantes subsaharianos que llegan a Libia para tratar de cruzar a Europa son vendidos y comprados en la calle, formando un mercado a la vista de todos y pagando entre 300 y 500 euros por persona. En uno de los más conocidos, el mercado de Sabah, las personas son vendidas como esclavos a ciudadanos libios. La segunda forma de explotación que ilustraremos es la condición de siervo. La figura de siervo la podemos encontrar ya en el Imperio Romano. Sin embargo, en su forma típica aparece en el feudalismo, en donde una persona, siervo, en general un campesino, servía a otra, un noble, quien tenía potestad de decidir sobre asuntos del siervo, y en general, éste no podía ser vendido o separado de la tierra en que trabajaba. En la actualidad, podemos identificar esta forma de explotación en los trabajadores agrícolas vinculados a un lugar de residencia y labor, los cuales están obligados a cultivar y cosechar la tierra de su mayordomo, señor o capataz. La condición de siervo se puede dar en dos supuestos: por deuda y por gleba. Por deuda es cuando una persona que adquirió una deuda se haya comprometido a prestar servicios personales o los de alguien sobre quien tiene autoridad como garantía de la deuda. Si estos servicios no se aplican al pago de la deuda o si no se limita a su duración o define su naturaleza. Por gleba, cuando se le impide a la persona cambiar su condición de vivir o a trabajar sobre una tierra que le pertenece a otra persona. También cuando se le obliga a prestar servicios, sean remunerados o no, pero sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona. Y finalmente, cuando alguien ejerza derechos de propiedad de una tierra que impliquen también derechos sobre personas y que éstas no puedan abandonar el predio. Este fue el caso de Raúl, quien vivía y trabajaba en un rancho en Baja California, pero enfermó y durante varios meses no pudo trabajar, por lo que su patrón solventaba sus gastos médicos. Raúl falleció después de unos meses. Sin embargo, el patrón les indicó a Marta y Fátima, esposa e hija respectivamente, que deberían de pagar la deuda que tenían con trabajo, y no se podrían ir, sino hasta que cubrieran el monto total con los intereses correspondientes. Tal vez pensábamos que la situación de siervo es algo que dejó de suceder hace muchos años. Sin embargo, desafortunadamente la realidad de muchas personas aún.
La tercera de ellas es la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Esta es probablemente una de las formas más conocidas de explotación. Se refiere al hecho de que una o más personas se beneficien de la explotación sexual de otras a través de actividades como prostitución, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra forma que se pueda dar. Cuando se trata de menores de 18 años, debemos hablar de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y de pornografía como los delitos más comunes. Vamos a conocer la historia de Cristina. Ella es una chica de 17 años que, buscando un empleo, contactó una empresa en la cual le ofrecían ser modelo. Para tener el trabajo, le pidieron acudir a las instalaciones de la empresa. Ahí le mencionaron que se tendría que trasladar a Guadalajara para que pudiera recibir el entrenamiento necesario. Ella viajó en compañía de otras chicas que tenían el mismo sueño. Llegando a Guadalajara, las recibió una mujer que a golpes les pidió que se vistieran y maquillaran, ya que no tardaban en llegar sus clientes. Cristina diariamente era obligada a prestar servicios sexuales. Si se negaba, era golpeada por empleados de seguridad o por esa mujer que la recibió. Historias como la de Cristina suceden todos los días. En cuarto lugar, tenemos a la explotación laboral. Entendemos como explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, al someter a una persona a prácticas que atenten contra su dignidad. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dignidad? La dignidad es un valor fundador de los derechos humanos. La dignidad se refiere al valor inherente de los seres humanos. Por lo tanto, es un valor intrínseco. Es decir, nada tiene que ver con los méritos de la persona o sus características, como comportamiento, nacionalidad o reputación, que llevan a la persona a establecer juicios morales o sociales. La dignidad no depende de ninguna de estas y de la misma forma no puede perderse nunca. En este sentido, cuando hablamos de respetar la dignidad, nos referimos a que las condiciones sean las adecuadas para que las personas puedan tener acceso a todos sus derechos humanos. Para abordar esta forma de explotación, conozcamos la historia de Fernando. Fernando es un estudiante de arquitectura, al cual no le alcanzaba el dinero para solventar el material que le pedían en la escuela. Por ello decidió buscar un empleo durante sus vacaciones. A través del periódico encontró una vacante en la que le ofrecían un buen sueldo y el trabajo era temporal. Él pensó que era todo lo que necesitaba. Al llegar al lugar, le indicaron sus funciones. Los primeros días su jefe respetó los acuerdos realizados en cuanto al sueldo y horarios. Sin embargo, poco a poco le pedían quedarse más tiempo, mismo que no le pagaban. Su jefe le decía que ese tiempo que se quedaba era debido a que él no sabía hacer bien su trabajo y debería aprender a hacerlo. Todos los días lo insultaba y le decía que por su culpa estaba perdiendo dinero. Entonces le pedía aumentar su producción. En una ocasión, los empleados de seguridad le mencionaron que si él o sus compañeros salían de la fábrica sin acabar lo indicado, serían despedidos sin pagarles absolutamente nada. Ante la necesidad económica, se quedaron, pero no pudieron comer o ir al baño debido a que la programación de las máquinas no se los permitía. Esta no fue la única vez. Fernando teme dejar su trabajo, pues sabe la posible consecuencia si es que se negara a continuar ahí. Como nos damos cuenta, esta es probablemente una de las formas de explotación más frecuentes, pero más invisibilizadas
y tiene como común denominador las necesidades económicas de las personas. La quinta de nuestras formas de explotación son los trabajos o servicios forzados, que como su nombre lo dice, es todo trabajo o servicio de una persona obtenido por la fuerza, bajo amenaza de castigo y para la cual esa persona no se ha ofrecido voluntariamente. De esta forma, hay trabajo forzado cuando éste se obtiene mediante fuerza, la amenaza de ésta, la coerción física o su amenaza sobre la propia persona u otra, o bien utilizando la fuerza o amenaza de la fuerza de una organización criminal. Daño grave o amenaza que ponga a la persona en condición de vulnerabilidad, y también el abuso o amenaza de denunciar ante las autoridades la situación migratoria irregular o la utilización de cualquier ley o proceso, provocando que la persona se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad. Este fue el caso de Rodolfo, un migrante centroamericano que salió de su país, ya que no tenía un trabajo estable y al ver las necesidades de su familia, decidió ir a buscar un mejor porvenir en Estados Unidos. En su paso por México, integrantes de una organización delictiva lo retuvieron y lo llevaron a Ciudad Juárez, lugar en el que lo entregaron a unas personas que lo obligaban a trabajar en una fábrica. En ese lugar Rodolfo estuvo expuesto a diversos químicos y no le daban el material adecuado para protegerse. No le pagaban, la comida que le daban en ocasiones ya estaba caduca. Cuando estaba muy cansado y no podía trabajar, lo golpeaban para que siguiera laborando. En ese lugar había diversos hombres de distintas nacionalidades en la misma condición.